Mira, yo he tenido la suerte, la fortuna de tener una carrera bastante variada, bastante rica, siempre en el mundo en el ecosistema de la ingeniería y la construcción. Claro, la organización bien han cambiado mucho en los últimos años, del 17 al 20, hubo, por los temas que son públicamente conocidos, hubo muchos cambios de equipos, cambios de accionistas, de diferentes temas. Ellos realmente creían en esas ideas y que habían estado comportándose de esa forma sin método, pero sí con esa vocación, completamente con ese espíritu, con ese entendimiento de las cosas. No es que vine a Baby porque, oye, estoy buscando chamba y es la chamba que he encontrado, sino afortunadamente tenía alternativas y esto era, y esto me gusta, esto le veo futuro, le veo posibilidades, le veo potencial. Esto en un año es un cambio bastante importante y rápido. Entonces, ¿qué se ha hecho? No le digo, bueno, es una suma de muchísimas cosas. Pero sin duda, la más importante ha sido Buenas noches, amigos. Otra entrevista más en Construyendo Conexiones. Yo soy Antonio Aguilar y esta noche estamos con Jorge Luis Izquierdo y queremos que nos cuente cómo ha llegado a lo que es en este momento. Él ha sido gerente en COSAPI, ha sido gerente en Grany Montero y ahora es gerente general en B&B Bravo. Y cuando conversaba con él, le hacía recordar una vez que lo vi en una exposición y que sentía que la pasión de la exposición le salía en palabras, ¿no? Entonces ahora, Jorge Luis, muchas gracias por venir. No, gracias, la verdad. Gracias a ti, Antonio, gracias por esta... Y comencemos un poco, cuéntanos cómo así has llegado a donde estás en este momento. Bueno, primero que nada te agradezco la invitación, es realmente un honor ser parte de tus invitados para estos conversatorios y bueno, sí, encantado de poder compartir las cosas que uno ha hecho, como ha ido pensando, por si acaso le puedan servir de algo a alguien que te escucha, que tienes muchos seguidores y eso es sumamente positivo. Mira, yo he tenido la suerte, la fortuna de tener una carrera bastante variada, bastante rica, siempre en el mundo en el ecosistema de la ingeniería y la construcción. Tuve una época de obra, ¿no? De ingeniero de obra, de diferentes roles y tal, hasta me tocó diferentes tipos de proyectos, desde edificaciones a proyectos de electromecánicos de camisea. ¿Tú en qué año acabaste? Yo terminé en el 98 en la Universidad Católica, soy ingeniero civil. Y como te decía, he tenido proyectos de obras civiles, tipo movimiento de tierras, minería, concreto industrial, carreteras, proyectos electromecánicos, edificaciones. Tuve otra etapa de mi carrera que fue más de excelencia operacional, de las partes de Lean, de planificación, programación, optimización, cosas por el estilo. En lo de Lean me dediqué con mucha entrega por bastante tiempo. Tuve otro bloque de mi carrera que fue más bien de innovación y gestión de personas, gestión humana. Fui de esos experimentos... ¿Eso fue en Graña? Eso fue en Graña, sí. En esos experimentos que se hicieron en su momento de tratar de poner en gestión de personas a alguien que venga del negocio, pero que tenga algún perfil más orientado al tema de personas. Así que tuve esa suerte justo en una etapa bastante retadora para el rol. Y otro bloque que ha sido de negocio, ¿no? Donde he podido ser gerente general, gerente país, en los diferentes lugares que he podido participar. Abrí también mi consultora, pero digamos que dirigí negocios. Así que he tenido eso y
y también con la posibilidad de trabajar en más de un país, en roles muy de negocio específicamente o a veces más corporativos. Entonces, otra vez, he tenido mucha suerte de estar expuesto a diferentes cosas que me ayudaron a ir haciendo mi carrera, ¿no? Y dime, ¿por qué decidiste ser ingeniero civil? Mira, a mí siempre me gustó desde chico. Mi familia no es de ingenieros, son más dedicados a la salud y otras cosas, entonces no ¿Tú eres había el único ingeniero? ¿Tú cuántos hermanos son? ¿Cómo? Somos dos hermanos, sí, yo soy el único de ese lado. Mi papá se dedicó a los temas de salud y académicos. Él dirigía el centro de investigación de la Universidad de North Carolina para salud pública. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. O sea, ¿tú has vivido en Estados Unidos? Yo no, o sea, mi familia sí, yo decidí quedarme acá, fui y exploré unos meses en la época que fue complicada por seguridad aquí, por la época del terrorismo. Porque tú saliste en 98, el 98, digamos que no estaba tan mal el país, Allí en 98 al 2000 tanto sí estábamos mal. ¿No? Pero, o sea, yo estoy hablando de dónde estudiaba la carrera, si en Estados Unidos o acá, aquí, porque mi familia sale del Perú en el 91 por temas justamente de amenazas terroristas y cosas por el estilo. Entonces, pero yo decido estudiar acá, quedarme aquí, sí. ¿Y por qué? Digamos que en sí siempre he tenido esta orientación, esta vocación a que aquello en lo que pudiese yo aportar a través de mi trabajo, de mis capacidades, de lo que fuese, sean a favor del país, sean a favor de que ese bienestar que pudiese generar quede más en nuestro país que en otro país. Y en ese momento sí realmente toda mi familia por parte de papá vivía afuera. Mi mamá estaba en el Perú y mi mamá también decide irse fuera porque mis papás eran divorciados. Y ella ya había vivido 5 años antes en Nueva York y regresó, era enfermera registrada. Se fue para allá y entonces ya yo me quedé solo, pero igual decidí hacerlo con el apoyo económico de mis padres para el estudio y vivir acá. Y ya, pues sí, me quedé viviendo solo también, que o sea, los 19 años, claro. Lo cual era un reto en cuanto a la autodisciplina, el autocontrol para poder mantenerse. ¿Te alquilaron un departamento? No, me quedé en la casa de mi mamá, en la casa de mi mamá, que debía tratar de administrar la casa para que estuviese habitable, digamos, todo ese tiempo. Muchas anécdotas ahí, era el lugar favorito de todos mis compañeros ahí de la universidad para ir a estudiar porque no había papá. No ¿Por dónde? Cerca de la Universidad de Lima, por el Jockey Plaza. Pero era lejos para irte a la Católica. Sí. ¿Y te ibas en carro, en micro? En micro, sí, claro. Ajá. Sí, podía aprovechar y leer, estudiar un poco en el. Cuéntame un poquito cómo. Esto que dices me gusta mucho, o sea. Vivir en tu país, ¿de dónde te sale eso? O sea, ¿de dónde? O sea, porque sí. Es bonito, o sea, creo que es un buen mensaje, digamos, ¿no? Sí, bueno, diría que hay una combinación de influencias familiares, mi padre tenía una vocación muy. ¿De servicio? Sí, de servicio. ¿Tu papá era doctor o no? O sea, mi papá estudió odontología, pero luego su doctorado lo hizo en epidemiología, con lo cual se dedicó más a salud pública y trabajaba en Cayetano mucho tiempo. Y además de ser profesor, dirigía proyectos de investigación, para lo cual conseguía fondos de instituciones extranjeras, pero lo abocaba él todo a salud en zonas urbanas marginales. Entonces abrió centros de salud en pueblos jóvenes, en algunas zonas de la sierra, y yo vi eso bastante de cerca. Mi mamá es enfermera, entonces ella tenía una vocación de atender y servir a la gente, siempre muy, muy grande. Entonces y el resto de mi entorno familiar en general
digamos, yo los veía siempre amables, siempre, Ujú. siempre con ganas de atender a los demás, ¿no? Habían varios, tengo otro tío médico, entonces el tema de salud siempre es una cuestión de atender Sí, a los claro. demás, ¿no? Y eso, y no sé, a mí me gustaba mi país, sentíamos que teníamos tanto por avanzar. Tuve la suerte de conocer Estados Unidos desde temprano y dije, si bien es lindo para visitar, Ujú. más Más. me llamaba el estar aquí, ¿no? ¿Y por qué la católica? Porque tú estás en el otro lado. No, pero bueno, en esa época, ingeniería civil, había católica y uni, Ah, ¿verdad? no había más. Eso, ya, o sea, ya los años que no tiene, pues, ¿no? Y, y entre católica y uni, las dos eran estupendas universidades, y la uni tenía los problemas políticos Sí, en ese claro, momento. sí. Las universidades nacionales, lamentablemente, tenían huelgas a cada rato por temas de terrorismo, también, cosas, entonces era la católica de todas maneras. Y dime una cosa, y de ahí Berkeley. Sí, Es una excelente experiencia, pero sí. ¿cuánto tiempo después que terminaste te fuiste a Berkeley? 2 años y medio después de haber salido de la universidad, de acabar la católica y estar trabajando, arranco la maestría en Berkeley. ¿De negocios? ¿MBA o era...? No, fue Construction Engineering and Management. O sea, era gestión, y llevé cursos en la Escuela de Negocios de Berkeley. Y era management, pero relacionado a construcción, ¿no? O sea, era, claro. no era el MBA. Yo quería aprender más las capas de gestión de negocio dentro del ecosistema de la construcción. No es que estaba pensando un giro, un MBA más me sonaba a alguien que quisiera hacer un giro más transversal a otro tipo de industrias tal vez, y no, yo seguía fascinado por la construcción. Y sigo aún, pero a veces la industria nos hace probar nuestro amor un montón de veces porque nos somete a unos retos a veces un poquito complejos, ¿no? Pero claro, ahí ¿estudiaste cuánto? ¿1 año? ¿2 años? O sea, el programa de la maestría era, el Master of Science era 1 año. 1 año. ¿Y de ahí te quedaste a trabajar allá? ¿O no, regresaste inmediatamente? Sí, o sea, me fui sin certeza de si regresaba o continuaba. Yo trabajaba en ese momento en Graña, tenía recién 2 años y algo, o sea, no tenía una gran carrera hecha ahí cuando saliste todavía. de la universidad entraste a Graña. Sí, o sea, desde antes de terminar, en unos programas de prácticas que organizaba la universidad con diferentes empresas, Graña me va bien para el programa de prácticas y me ofrecen que apenas me gradúe, vaya y comience a trabajar. Así fue. Y después y con tanta suerte, que la primera implementación de Lean en un proyecto de GM, después del piloto que habían hecho para explorarlo con CBG, con Virgilio Guío, es el proyecto en donde yo estaba practicando, o sea, donde yo estaba y todavía estaba con contrato de practicante. En esa época. ¿Qué año es ese? Eso es en el 99. En el 99. Es en el centro, el centro el que era el médico. banco, no, era el Banco Latino Ripley de esa época, o sea, que es el Ripley de San Isidro, sí. pero en esa época iba a ser... O sea, tú has trabajado con Virgilio. Yo, o sea, lo he visto a Virgilio ha ido ahí, lo he conocido, pero claro, yo era el practicante, pues era ingeniero, como técnico, y lo escuchaba y con admiración, pero no he trabajado con él, pero sí lo vi, sí pude sentir su influencia. Claro, yo sí lo conocí, claro. Un tipazo. Vino con toda la nueva metodología, con toda pero no solamente eso, o sea, vino con eso, pero además enseñó en la universidad, escribió su libro, sacó las tesis, se puso a asesorar a empresas más grandes. Entonces, una vocación de difundir y ayudar a que mejore la industria. Muy grande, ¿no? Se vino positivo. Y la verdad que hizo un cambio bien importante. Y cuenta, entonces de ahí estabas en Graña, te fuiste a estudiar a Berkeley y regresaste a Graña.
Sí, me voy a Berkeley, primero porque es una extraordinaria universidad. Claro, sí. Y tuve la Pero tú- enorme fortuna de que me aceptaran, porque uno postula, ¿no? Claro, ¿no? sí, así es. Y además porque era la universidad más abanderada en el tema de Lean en esa época, ¿no? Todavía, Ujú, o sea, Lean entra en construcción internacionalmente en el 93. Acá te ujú. estoy hablando Sí, claro, sí. de que en las prácticas, lo que estábamos haciendo en los pilotos del Perú fueron en el 99. Ujú, O sea, bien temprano en ese sentido. ujú. Y yo me voy a hacer la maestría del 2001. Entonces, todo todavía era temprano. Tuve profesor ahí a Glenn Ballard, a Eric Sommerlein, conocí a Greg buenísimo. Howell. Y entonces esa era la universidad que yo aspiraba. Porque Claro, yo ya me había enamorado del tema de Lean claro, a partir claro, claro. de la experiencia que había tenido. Me mandaron luego a Antamina, Movimiento de Tierras, pero a ver cómo implementábamos Lean allí. Todo esto antes de la maestría. Entonces yo ya estaba tomado por ese lado y me voy a la maestría aspirando a que sea Berkeley por eso mismo. Y me aceptan. Y ya, Ujú. ¿Y por me qué? aceptaron ¿Por qué primero y Berkeley? de ahí vi cómo iba a ser para pagar. O sea, ese era algo que había que resolver, pero fui con la convicción de que no, es Pero allí. cuéntame eso que también es interesante como historia, porque fíjate lo que dices, ¿no? O sea, yo me la jugué y después dije, ¿de dónde consigo dinero para pagar? Y que seguramente no era... O sea, ¿fuiste con alguna beca o...? No, ninguna. O sea, pagaste todo, o sea, es carísimo, o sea, no, en ese O sea, momento a era ver, más caro sí, a ver, también, pero ¿no? sí, mano. En esa época era bastante menos caro que hoy, lamentablemente. Ajá. No sé por qué subieron tanto los costos. Ujú. Pero, o sea, hoy en día el año de estudio allá, solamente el pago del tuition, lo que cuesta la universidad, hoy en día es 2.5 veces lo que costaba en la época que yo estudié. Entonces, de por sí ahí hay un tema. No, pero ojo, que los dólares de ahora, Sí, o sea, ya sé, o pero sea, 2001, no sé, pero, o sea, para ponerle números, a mí me costó la maestría $16.800. Claro, La maestría en Berkeley. Entonces, hoy en día un programa acá en una universidad peruana cuesta más que eso. Eso Entonces, es en el 2000, ¿no es cierto? sí. Mira, la maestría en ESAN, el 91, te costaba $5.000. Que El era 91. el 91. O sea, 10 años antes después, que eso. o sea, más o menos calculo que en el 2000 costaba como 10.000 y en Berkeley te costaba 20.000. 16.800. No le exageres Pero Entonces, ahora, pero aparte ahora, había que pagarse la estadía, el alojamiento, todo eso. pero ahora esa maestría está en 100. No, hoy no, está en 40, más o menos. Ah, está en 40. Sí, esa. El MBA es bastante más caro. Claro, más o menos. Sí, Pero bueno, sí, pero de todas maneras, o sea, 40, o sea, es más complicado de conseguir. Entonces, entonces, claro, lo primero es que era menos costosa. Dos, o sea, yo postulé sin estar seguro cómo íbamos a hacer para pagar. Mi papá me siguió en la locura también porque postulé a varias universidades, algunas más sencillas y la top más aspiracional que era Berkeley, ¿no? Y entonces hicimos números gruesos. Bueno, esto es una locura, tío, no se sabe dónde. Él me dijo, mira, yo de todas maneras, calculamos todo debía salir 30 más o menos, también de estar entrando a tanto detalle, pero tal vez sea útil para los que nos escuchan. Creo que Entonces esto más o menos va a costar 30. Entonces mi papá me dijo, mira hijo, yo te regalo 10. ¿Ya? O sea, yo ya, tu carrera, todo así, 10, gracias, zapatos. Y los otros 20. Claro, ahora había que conseguir los otros 20. Entonces yo, entre lo que me regaló mi mamá, yo ya me había comprado mi carrito, entonces lo vendí a mi carro y en de acá más o menos conseguí 10 más. otros 10, redondeando así, con regalitos, otros 10. Y entonces otros 10 me quedó por conseguir. Entonces ahí sí, a la universidad le lloré pobreza. Mira, vengo del Perú, pujante, todo así. Y no me pudieron ofrecer nada el primer ciclo, pero como acabé con buenas notas el primer ciclo y les quedó unos fondos, que eso a veces hacen ellos y me habían anunciado que podía hacer, entonces
me designaron una cantidad de plata como ayuda, o sea, por la misma universidad, por el mismo programa de la maestría que yo estaba llevando. Entonces ahí no, fue una platita. Trabajé en la misma universidad. Estuve como jefe de prácticas de un curso y como, ¿Pero ahí también te como ayudaron jefe de por eso, laboratorios, o sea, te pagaban y también te permitían, y con eso te reducían te hacían un descuento. Entonces, entre lo que trabajé, más eso, y lo que me faltó, me lo presté. También familiarmente, me lo presté y ya, y con eso llegué. Sí, ¿no? Y en el año regresaste inmediatamente. Claro, entonces yo iba en contacto con los colegas anteriores, sí, por el tema del Lean llegué a ser más, o sea, para alguien de mi juventud e inexperiencia aún, sí pude ser visible por varios gerentes importantes, incluyendo el nuevo gerente general de la empresa en ese momento. De Graña. Sí, y entonces me ubicaban. Ahí en ese momento estaba de gerente general. O sea, yo en ese momento todavía era Luis Díaz Simiela. Luis Díaz, sí. Sí, pero justo hay la transición y ya asume Juan Manuel Lamberry, la nueva gerencia. Pero a mí me conocían los dos por justamente el tema de Lean. O sea, que me mandaron a ver si funciona el movimiento de tierras también y tal. Y entonces ahí no era el principal, pero me ubicaban y entonces pude seguir este proceso de comunicación con ellos y decirle ya, bueno, ya estoy por acabar. Y también el mercado peruano en esa época había estado un poco golpeado, pero estaba comenzando a despegar un poquito. Y entonces ellos viendo de que podría venir, que como que era buena idea que regrese un muchacho que había ido a estudiar con la suya, ¿no? Y tal, y entonces sí me ofrecieron, digamos, una proyección y regresé. No, pero en ese momento, pues, Graña era Graña, digamos, claro, ¿no? O sea, claro. Tú has trabajado con Renato, entonces Renato... Sí, claro. Con Renato, con todo ese, con Javier Soto. También, claro, Javier estaba en el Marriott en ese momento. Recién yo era... En el Marriott, claro, yo me acuerdo del Marriott. ¿Tú estás en el Marriott también o no? No, lo visité muchas veces por diferentes cosas, al proyecto. Estaba el Arcomar, estaba construyéndose el Arcomar al mismo tiempo también. Tú lo conoces a Luis Vargas, claro, a Luchín Vargas. A todo. Y de ahí seguiste, o sea, pero ahí has estado un buen tiempo en Graña, o sea, ya, ¿hasta qué año has estado en Graña? En el grupo, en la corporación, estuve hasta el 2020. Yo salgo en diciembre del 2020 porque acepto una oferta de COSAPI y comencé en enero del 2021. Un tiempo... O sea, casi la mayoría de mi carrera la he hecho ahí, ¿no? Digamos, pero sí, o sea, de mucho tiempo en la constructora, de ahí paso al corporativo, y ahí comienzo a estar en contacto a otros negocios del grupo, y hacia la etapa final de mi carrera allí, me voy hacia el mundo de concesiones y operaciones de infraestructura, que también fue muy interesante aprender. Pero mi corazón estaba en la construcción. Yo quería regresar después de tanto tiempo en la corporación y viendo que fue muy formativo, pero yo quería regresar al concreto. ¿Tú eres la promoción de Joaquín Llosa? No, yo soy un poquito mayor que Joaquín. Un poco mayor. Sí. Joaquín debe tener 4 años menos que yo o algo así. Solamente quiero tocar ese momento de reto que decidiste. ¿Cómo así tomaste esa decisión de riesgo? Que creo que... ¿De cuál? De irte a Berkeley. O sea, ¿no? Porque dices, ¿te fue difícil? ¿Te fue fácil? Porque, o sea, es una decisión, por lo que me cuentas, que creo que la pensaste, ¿no? O sea, porque era endeudarte, irte al extranjero, ¿no? Bueno, a ver, ahí hay dos lados. Uno es el tema de la maestría en sí. Era algo que también familiarmente lo había visto como que era algo natural que tenía que hacer en mi carrera. Es más, mi papá tiene
tiene una visión académica de las cosas que hacían Que que... tu papá es PhD, ¿no? Sí, entonces que Claro, hacían claro, que... Y, no, y de ahí hizo claro. otra maestría más. Ajá, claro. Entonces, para mi papá, casi que yo no he terminado la universidad todavía porque no he hecho el doctorado. Estoy exagerando un poco, pero por mucho tiempo era así, como que estaba bien. Entonces, una maestría de todas maneras, yo tenía que hacer, entonces estaba visto, o sea, en mi contemplación en ese sentido. Pero de ahí, el otro lado del riesgo, sí, yo puedo decir de que suelo ser tomador de riesgo, o sea, los analizo, o sea, para que creo que esté dentro de lo controlado, pero sí varias veces tomado algunos riesgos que digo, si creo que esto vale la pena, entonces no creo que no vaya a poder encontrar soluciones para resolver la parte que me falta tener claro cómo lo resolvería. Y puede que sea más laborioso, menos laborioso, más duro, menos duro, pero... O sea, creo que vale la pena, así que vamos. Sí, y que creo que sí lo voy a poder conseguir, ¿no? Entonces es que eso es bien interesante, ¿eh? Lo que tú acabas de decir, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, como anécdota ahí, conseguí trabajo en el laboratorio de ergonomía de la Universidad de Berkeley. De ergonomía, y qué sabía yo, entonces, pero igual me acerqué porque vi que había trabajo, estaban ofreciendo, y entonces estaban experimentando con unos sensores que le ponían en los dedos a un montón de usuarios para probar los teclados curvos. ¿Te acuerdas que a ver si es que eso afectaba menos los músculos, tendones y demás cosas de las personas al usarlo? Entonces había un montón de datos y a ver cómo se interpretaban y tal. Entonces, fui y me ofrecí, imagino, pero tú, normalmente los que vienen a buscar este trabajo es que tienen una carrera de acá, sí, mira, no, yo soy ingeniero y lo que necesito es la plata, pero mira, yo soy inteligente, y me tomaron a mí y así, ¿no? Así, historias como esas, es que tú has dicho un tema que quiero recalcarlo. Si yo, claro, hay riesgos, pero si yo estoy convencido de que puedo lograr esto, ¿no? Puede ser que ahora no lo tenga claro, pero en el camino voy a encontrar las herramientas que me hagan llegar a ese punto. Sí, a ver, yo lo expresaría de que cuando estoy convencido de que el beneficio, o sea, el objetivo que estoy buscando va a traer un beneficio, o sea, relevante, o sea, como por ejemplo estudiar en Berkeley, o sea, o sea, eso le va a dar un valor a mi aprendizaje, a mi vida profesional, a mi experiencia de vida en general, que es tan grande que el costo que vaya a significar y el esfuerzo, aunque todavía no tenga claro, alguna solución voy a encontrar. Puede que esa solución, no sé, pues me conseguiré prestar plata y que me cobren mucho interés, suponte. Qué bravo, todo sí, pero igual, ese costo va a ser menor que ese beneficio. Entonces, voy y le meto. Entonces, así también para cosas de trabajo, a veces que me dicen, oye, pero ¿cómo hacer? No sé, pero de todas maneras está claro que es para allá en lugar de para allá. O sea, porque, entonces ya vamos avanzando. O sea, esas decisiones grandes es para allá. Esa dirección, claro, esa es la dirección. Sí. Ya, después de ahí, vamos ya. Sí, exactamente. Mira, vamos viendo. Hay gente que les cuesta eso y yo o sea, habemos diferentes tipos de personalidades, todos nos necesitamos en equipo, finalmente, y hay que sumar este tipo de... Hay que complementarnos entre todas estas diferentes cosas. El que es más, o sea, más adverso al riesgo y que dice, necesito más claridad en tal, te ayuda mucho a encontrar cuáles son los mejores caminos para llegar para allá. Él no va a poder solito tomar la decisión de que igual vamos, pero te va a ayudar un montón. Entonces nos vamos complementando. Sabes que, como te digo, la conversación estaba y se me viene a la cabeza, ¿no? Pero quiero ser ordenado. No te preocupes. Yo no soy el mejor para ayudarte a mantener el orden. Me salté. Cuéntanos un poco de COSAPI. ¿Ah? ¿Cómo te fue en COSAPI? Creo que fue un proyecto específico, ¿no? No. Yo, o sea, como entenderás, yo no iba a dejar una carrera de tantos años en el lugar que consideraba mi casa. Si bien consideraba mi casa, es importante mencionar que claro, la organización bien han cambiado mucho en los últimos años, del 17 al 20 hubo
por los temas que son públicamente conocidos, hubo muchos cambios de equipos, cambios de accionistas, de diferentes temas. Claro. Y yo, seguía estando allí y seguía apoyando a la organización, pero digamos que ya buscando mi mejor proyección profesional, yo quería regresar a la construcción, y ahí, mientras estaban en un proceso de transición de accionistas, todavía no había claridad qué iba a pasar cuando entraran los nuevos y qué oportunidades se podrían presentar o no para los profesionales que estábamos allí. Y en ese momento COSAPI estaba también en un proceso de transformación, que había nuevos miembros del directorio, contrataron a un gerente general que lo trajeron de fuera, a Gerardo Freire, que venía de una escuela bastante amplia, pero principalmente de Techín. Un estupendo profesional, y que nos pudimos hacer buenos amigos. Y en medio de toda esa transformación, me dijeron, estaban buscando un gerente de operación. Y entonces, cuando primero me busca el headhunter y tal, digo, pero no, un gerente de operaciones para una empresa constructora, que todavía no me querían decir el nombre exactamente, dije, mira, yo creo que te puedo recomendar algunos nombres, amigos míos que calzan perfectamente con el perfil de un gerente de operaciones, digamos, más tradicional, más usual, porque normalmente lo que le pide un gerente de operaciones, pues una serie de cualidades que mi propia experiencia no me ha permitido desarrollar a plenitud, y que normalmente no son las que más encajan con mi perfil. Y me dicen, no, justamente estamos buscando alguien, porque es una empresa que está queriendo orientarse hacia los contratos colaborativos, hacia la innovación, el Virtual Design and Construction, Lean. Tú estabas como gerente de recursos humanos. No, yo estaba como gerente general de Concar, que era la empresa. Sí, ya había regresado al negocio. Entonces, que estamos buscando, sí, que sepa de contratos IPD, entonces parecía que habían escrito exactamente las cosas que eran mis intereses, ¿no? Entonces, mira, si están buscando alguien para eso, entonces ahí sí creo que sería un candidato válido, y entonces sí quiero participar y tal, y fue así que pero generalmente esas cosas, alguien te ubicó, alguien quería específicamente, o sea, te había visto. En su proceso de búsqueda pidieron referencias, y alguien que me ubicaba me mencionó como candidato, pero fue un proceso, con headhunter que buscaron varios lados. Eso lo tengo. Y fui entrevistado por gente que yo no conocía, tanto Gerardo Freire como los directores que me... ¿Esa mujer estaba Nantín ahí? ¿Te entrevistó? No, ya no estaba. No, estaba Eduardo Torrejosa, ya era la época del directorio que tenía Eduardo como presidente en su momento. Entonces, yo sí tenía un amigo conocido allí en el directorio, que era Leonardo Richmoller, con quien nos conocíamos de muchos años. Pero digamos que el proceso fue llevado por personas que recién fui a conocer ahí. No, eso lo tengo clarísimo. No. Pero generalmente para estos puestos, tiene que haber hay alguna alguien referencia, yo creo que tal puede ser. Una referencia, ¿no? Ese debe haber sido Y por lo que Leonardo, tú me cuentas, ¿no? Es que te han tenido que convencer un poco al comienzo. Fíjate, porque lo que tú me acabas de decir. A ver, el punto era de que, o lo que yo estaba tratando de decir, es que, para yo dejar el lugar donde había desarrollado toda mi carrera, era por una apuesta a la que yo sentía que me podía entregar en cuerpo y alma para tratar de que salga y prospere y tal. Y claro, irse de Graña a COSAPI era pues es como de la Alianza a la U. De la Alianza a la U, de la buena Alianza, no sé, depende como quieran verlo. Entonces no era una decisión fácil. ¿Pero cuándo te enteraste que era COSAPI? Ahí al poco tiempo, digamos.
O sea, ya para cuando comenzaron las primeras entrevistas fuera de los Headhunter, ya me tenían que decir, pues, ¿no? Entonces, así que, bueno, voy para... o sea, después de todo ese proceso, empecé con bastante ilusión, con bastante anhelo de ayudarlos a que la compañía se vaya orientando más a ser una compañía centrada en el nicho de lo colaborativo, de lo BDC. Aprendí muchísimo porque realmente yo sí fui muy honesto con ellos de que, ojo, otra vez, si lo que están buscando en el fondo es alguien que tradicionalmente ha sido un gerente de operaciones y que yo no tengo eso en mi currículum. Ustedes pueden ver mi currículum completamente. Sí creo que tengo... Pero tenías toda la experiencia, porque me llamó la atención que me digas eso. O sea, me parece que, o sea, por tu trayectoria tenías, digamos, es más, bastante completo. Habías sido gerente general, habías pasado por todas las áreas y además tenías el hándicap o tenías la ventaja de haber sido gerente de recursos humanos. O sea, que creo que era bastante completo, ¿no? Dependiendo de qué se espere de la posición. Y que sí, lo que esperaban en ese momento es... Yo tenía a mi cargo la gerencia de obras civiles, donde había un gerente de obras civiles, la gerencia de obras industriales, que había un gerente de obras industriales ahí también, la gerencia de ingeniería, la gerencia de equipos y la gerencia de procura. Entonces tenía un scope bastante grande y lo que justamente se buscaba era la integración de esto. Entonces ahí yo dije, sí, pues eso y más darle el toque transversal de lo colaborativo, lo de BDC, entonces ahí sí, pero si lo que me tocaba era más tener que ir a discutir con el cliente sobre el contrato porque estamos un poco atrasados en el montaje de tal molino y tal acá, y que a veces se espera de un gerente de operaciones que tenga ya ese oficio de haber visto varios de esos montajes o varias de estas cosas. Yo no iba a ser el mejor interlocutor para eso, siempre me iba a apoyar en el resto del equipo, pero a veces se espera de que entonces, otra vez, dependiendo de qué se esperase, ¿no? Y bueno, la experiencia fue muy bonita. A mí me gustó mucho digamos, el poder participar en una organización también tan grande, tan legendaria, tan conocida y de renombre en el mercado. Me dieron también el encargo en algún momento por diferentes retos que nos pasaron de asumir en paralelo con esta posición la gerencia país de COSAPI Chile. Entonces también tuve que ir mucho a Chile y y bien, llegó un momento en que digamos, por unos retos que le pasaron con algunos resultados de algunos proyectos, tuve que comenzar a dedicarme mucho más de mi tiempo a los proyectos que tenían contratos tradicionales en lugar de los colaborativos. Y se esperaba de mí que le dedicara más, porque ahí teníamos unos retos en particular, que le dedicara más a eso que a lo otro. Y en esos contratos tradicionales aparecía, digamos, por más de que uno tuviese un espíritu colaborativo para enfrentar el reto tradicional, salía la usanza normal de las empresas administradoras de contrato, y entonces era mucho conflicto, como decía algún colega por ahí, me parece que nos mandan a desactivar bombas todos los días, y entonces dije, yo creo que al final el rol pide de mí, o se pide que lo pueda ejercer alguien con un perfil más ad hoc para ese tipo de situaciones más friccionadas o un poquito más, lamentablemente, más conflictivas. Y le dije a Cosapi que me parecía de que una empresa de ese tamaño, en una posición tan importante como la mía, merecía tener en esa posición a alguien que cumpla completamente con el perfil. Y por otro lado, yo también me merecía poder estar en algún lado donde pudiese dedicar mis fortalezas a desarrollar el cargo que me estén pagando. Entonces, conversamos bien para que mi proceso de salida fuese ordenado, buscar mi reemplazo. Entonces,
comenzó en una conversación de febrero y yo salgo en agosto recién. Y bueno, eso. Pero y de ahí haces tu empresa. Claro, en todo ese proceso que ya yo tenía claro de que prefería irme o sea, no continuar en esa posición, me pongo a preguntarme, ¿no? Bueno, ¿y qué voy a hacer? Si me voy a ir de acá, ¿qué voy a hacer? Y entonces yo lo que quería era dedicarme a o poder trabajar de una manera tal que la mayoría de mi tiempo pudiese estar dedicado a la generación de colaboración entre partes, a integrar diferentes stakeholders para que en una lógica colaborativa poder aplicar Lean, innovación, entonces yo quería, yo decía, ojalá pueda vivir o sea, pueda lograr unos ingresos suficientes para poder tener una vida suficientemente cómoda y que todos mis días se dediquen principalmente a estar a este tipo de cosas. Lo que te apasiona. Así, entonces era, ¿cómo hago? Pero entonces yo me conocía a casi todos los contratistas que habían en la región, ¿no? O sea, porque si no habían sido socios o tenía amigos que trabajaban acá, pero en general me conocía del mercado, y no veía ninguna que estuviese así abocada realmente a generar la colaboración, a esto, lo otro. Entonces dije, mira, pero sí había visto que habían algunos proyectos y algunas iniciativas por ahí un poco más aisladas. Entonces dije, mira, tal vez si saco mi consultora, para tratar de asesorar sobre todo a clientes de la construcción, que ahí si el cliente lo empuja, el mercado cambia más rápidamente. Pero entonces, si saco mi consultora, a lo mejor cada proyecto será 5% del tiempo de toda esa empresa que le dedica a eso, pero yo juntando un montón de 5 o 10% logro llenar mi 100%. Es decir, más o menos, tal vez junto bastantes huesitos y logro comer carne todos los días, pero dedicándome a eso de ahí. Entonces, con esa visión. Sí, con esa esperanza, digamos, abro mi consultora, con tanta suerte, a mí Dios siempre me ha ayudado muchísimo, cuando estaba en esa idea y buscando orientar las cosas hacia ese lado, de las primeras conversaciones que tengo, me dicen, oye, pero si tú haces eso, yo al toque te doy chamba, porque justamente necesitamos un poco de ayuda de cómo le damos más el ángulo colaborativo y tal en Estados Unidos, que fue con Edifica y Productiva, que sale ese asunto que con todo lo que ellos tenían proyectado hacia allá. Y entonces cómo impulsar lo mismo que estaban haciendo acá, pero sin construir ellos directamente allá. Entonces, ¿cómo podía ser? Había que darlos a hacer todo el plan estratégico de cómo desarrollar la construcción o cómo gestionar el riesgo de construcción, siendo más precisos, en las inversiones que tenían allá. Acá la forma en que manejan el riesgo de construcción es construyendo directamente. Allá cómo iba a ser, y entonces armar un equipo desde acá que soporte lo de allá y allá, con qué tipo de contratistas meterse, cómo abordar, qué tipo de abogados contratar. Entonces fue realmente una experiencia muy, muy bonita. Se volvieron, en un punto me pidieron que dedique el 100% de mi tiempo por un tiempo a ellos, y que entonces, lo cual cortaba mi posibilidad de conseguir otros clientes. Pero por lo menos estaba, o sea, yo había hecho mi flujo con mi esposa, ¿no? Para abrir o sea, amor, mira, quiero ver si es que me dedico a esto, ya menos mal trabaja y aporta de manera significativa a la economía familiar, lo cual... Eso que te dice son cosas interesantes, ¿no? Porque acá tomaste algo, cambiaste de algo seguro a algo que puede ser. Así es. ¿No? Algo que puede ser... Bueno, que te apasiona, pero que, oye, al final uno tiene que ser sostenible. Así es. No tiene que ser sostenible. De todas maneras, ¿no? Entonces esto fue, como te digo, agosto del 23. Y lo que habíamos hecho de cálculos con mi esposa es que
A ver, mira, yo algo voy a generar, porque de todas maneras, Claro, sí, ya sí, sea, claro, ya sea por capacitaciones o porque algo, lo que no sé es cuándo. Entonces voy a ser conservador, digo, el resto del 23 no va a entrar nada. Ujú. En febrero comenzará alguna cosita, porque enero siempre es muerto, porque Sí, están todos en la playa y todo claro. gracioso. Ya, bueno, entonces ahí tal, y un poquito, pero si para diciembre del 24 Ujú. yo logro estar en punto de equilibrio, Ya, le digo, quiere ya. decir que me va a ir bien. O sea, si en vaca flaca, porque estamos en vaca flaca, Claro. si en vaca flaca me va bien, Ya, quiere después, decir que en vaca gorda me irá bien. Yo ilusamente creyendo que en enero del 2025 ya estaríamos en vacas gordas en el país y nada que ver. Pero entonces, bueno, sí, ya, como con eso, y desde septiembre comencé a producir porque de toda esta buena fortuna que se dio, y entonces ya, bueno, comenzamos ahí y entonces sí, no estaba pudiendo hacer más publicidad y más cosas que fuera más allá claro, del porque estás lanzamiento que había concentrado en hecho, eso, claro. porque estaba concentrado y era Claro. positivo, pero sí les dije, oye, en una de estas, porque o sea, si esto se acaba abruptamente, entonces, pero tenemos una estupenda relación, entonces había confianza de que podríamos darle forma a las cosas. Además, con la gente de Edifica, Sí, ya, o sea, sí. full, muy serios, una Sí, gente sí, bien, no, y bien, nos conocemos sí. o sea, de muchísimos ¿Tú años, eres de la ¿no? promoción de Juan Carlos? ¿O No, pues sí, son chibol. Eh, Ellos han sido, o sea, César y mucha gente Ajá. de productiva han sido alumnos míos en Sí, la tus maestría y o en los cursos de posgrados de la UPC. Yo comencé a enseñar ahí en el 2008. Ya. Y me comenzaron a llegar un montón de gente de la misma, de lo que era Edifica Constructores en ese momento. Ajá. No existía productividad. O sea, César ha sido tu alumno. Sí. Un montón de muchachos, ahora que son gerentes, ahora de diferentes lados, han sido alumnos, porque donde se abre un programa de posgrado para construcción con mayor énfasis en lengua, o sea, la UPC se puso de moda, era la que ofrecía eso de ahí, y yo era su profesor principal, principal de ese tema, que en esos años dicté un montón en esa, te conocí un montón de gente. Pero bueno, la cosa es que comienzan a venir tantos alumnos de ese lado que yo me acerco y les digo, oye, quiero saber un poquito más de ustedes, quiénes son. Y me explican una cosa muy bacán, que era que ellos le ofrecían el 50% del costo, o sea que la empresa cubría, siendo chicos, el 50% del costo de lo que quisieran estudiar. Porque decían, ¿sí? Porque nadie se le ocurría estudiar pues corte y confección, sino siempre algo relacionado a la carrera. Entonces, por eso había un montón y se notaba que ya aplicaban, que sí entendían y estaban ahí. Qué chévere lo de ellos. Entonces, cuando en el 2011 yo formo el capítulo peruano del Lean Construction Institute con la venia, todo, o sea, acá era con quién armarlos, y era lo que me habían aconsejado los gringos. Mira, esto necesita de fuerza, de gente que le guste este asunto de acá. Más que una empresa grande, lo que necesita es empresas que crean en el tema. O sea, y entonces, tú lo formas con César, porque César es no, o sea, yo lo formo. Tú lo formas. Yo lo formo. E invito a varias empresas para que sean parte, junto con Graña, las fundadoras del capítulo. Entonces, invito a Edifica, invito a Marcan, estaba con Humberto ahí, ¿quiénes más estaban? Bueno, había una empresa pequeña que se llamaba Copraxa, de un amigo, Héctor Mercado, que yo sabía que él sabía. Héctor Mercado, claro. Entonces, él... Héctor está en proyectos, sí, ahora él creo que fue el gerente de proyecto de Panorama. O sea, el primer proyecto que se implementa de Lean en Graña, edificio, sí, él era el residente. Entonces yo sé que él sabía, él lo entendía perfectamente, pues estábamos en otro lado, entonces también le paso la voz para ver si se sumaba y empujaba. Entonces ahí lo vamos formando. Yo fui el fundador y primer presidente, y un par de años después le dejo la presidencia a César, que era el que había, de todos los que estábamos ahí, era el que había sido
más entusiasta en seguir apoyando, y esto otra vez tenía que ser una cuestión de que quienes le van a poner la fuerza al tema, ¿no? Entonces, pero bueno, yo los conozco desde ahí, desde el 2008, y ahí eran todavía bien pequeñitos. Sí, sí, claro. O sea, ya no eran tan pequeñitos, ya habían crecido, pero comparado con lo que son ahora, pues eran bastante más pequeños. Claro, y los invito, y entonces justamente en el congreso, que fue un éxito, lindo congreso, para mostrar la experiencia de implementación de Lean, quise poner un ejemplo de una empresa muy grande, que era Graña, y la expuso el mismo Juan Manuel, y una empresa pequeña, para que vean de que no era un tema de tamaño de empresa, las ideas y el pensamiento se podía implementar igual. Entonces, en la empresa pequeña, el que expuso fue César, ¿no? Y ahí tengo, justo hace poquito encontré la foto ahí que se la mandé, que está él con una cara de chibolo y yo sin canas, ¿no? Ya tenía igual cara de viejo yo, pero sin canas. Oye, dime, ¿y cuál es tu visión ahora en Baby Bravo? ¿A dónde quieres llevar a Baby Bravo? Claro, bueno, conectando con lo anterior, yo estaba con mi empresa consultora todo tranquilo y estaba en Miami con ellos. Y me busca un headhunter, porque si yo no conocía a nadie en Baby Bravo. En Baby Bravo yo no conocía a nadie. Y me busca un headhunter que sí me conocía, y él era el que había sugerido ante la búsqueda que yo podía ser un candidato. Entonces, lo primero que a mí me gustó mucho de BB es que analizando al grupo, más allá de la constructora, sino al grupo, con su presencia también en Estados Unidos, con la empresa que comercializa los departamentos, la inmobiliaria tradicional, la inmobiliaria que vive, que es para proyectos de vivienda social, digamos. La constructora y una empresa que iban a sacar, que ya se lanzó este año, para el levantamiento de fondos. Dije, esto como grupo, como ecosistema, otra vez, lo veo muy, muy bien encaminado, le veo muy buena proyección. Y entonces ese lado me interesó. Dos, yo dije, a ver, yo no es que he abierto mi empresa, mi consultora, porque quiero ser mi propio jefe o alguna de esas cosas que si bien son bonitas, no era eso, sino era otra vez para ver si es que lograba vivir, pero que todos mis días estén dedicados a la transformación, a la colaboración, a la integración y estas cosas. Y entonces yo les dije eso a Víctor, a Oscar, ojo, o sea, si lo que están buscando es un gerente general que se sepa pelear con los clientes y que esté acá, entonces yo les recomiendo alguno, porque yo no soy, lo que quiero, o sea, si me preguntan, yo voy a orientar toda la compañía al enfoque colaborativo, a la innovación, al esto y lo otro, porque firmemente creo en eso. Y lo que me dijeron es que ellos realmente creían en esas ideas y que habían estado comportándose de esa forma sin método, pero sí con esa vocación completamente, con ese espíritu, con ese entendimiento de las cosas que pude comprobar cuando busqué referencias, y todos tienen un tema de que lo ven a Oscar como un tipo orientado a la colaboración, al alineamiento de intereses con el cliente para ver y tal, y entonces dije, miren, entonces ahí hay, y lo otro que pedí fue que me vayan a dar autonomía, porque yo ya conocía de experiencias de empresas que van siendo manejadas familiarmente, que cuando tienen que ceder un poco el management a alguien que venga de fuera, había un poco de roce, y dije, no, pero ya había la buena experiencia de Jaime Romanville, que había entrado como gerente general de la inmobiliaria un año y lo habían dado su espacio, entonces que no había habido el conflicto, así que con todo eso yo dije, mira, eso de acá es una plataforma más grande que la que yo con mi consultora ahorita podría hacer, o sea, podría que llegue a... Pero falta, acá me están dando la oportunidad de justamente plasmar mis ideas en una organización que ya existe, que tiene un prestigio, que tiene esto, que tiene lo otro. Así que ya me entusiasmó la idea,
nos caemos bien y bueno, acabo de cumplir un año recién, el 13 de mayo. Pero eso que acabas de decir también es un punto recontra importante. ¿Cuál? Nos caímos bien. Sí, claro, ese es sin un eso tema, no, ya no estamos a estas alturas de nuestra vida, ni la de ellos ni la mía, como para no estar en un sitio donde uno se sienta cómodo, realmente cómodo. Yo, gracias a Dios, tenía otra vez, o sea, no es que vine a Baby porque, oye, estoy buscando chamba y es la chamba que he encontrado, sino afortunadamente tenía alternativas y esto era, oye, esto me gusta, esto le veo futuro, le veo posibilidades, le veo potencial, es buena gente, o sea, nos caemos bien, pero lo sentía gente en la que yo encontraba afinidad valórica, eso es un tema importantísimo. que sentía esta cultura, yo creo que encaja conmigo, yo encajo con ellos, yo voy a poder influenciar en ellos y ellos van a influenciar en mí, en un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, acabo de cumplir un año y realmente estoy muy contento. Tío, de fuera se nota el cambio. Se nota en general que ha habido un cambio en la organización, ¿no? Que también un poco les ha costado. Sí, sin duda. También les ha costado. O sea, cuando yo ingreso, la organización estaba pasando por un bache que se generó producto de la coincidencia de que dos proyectos que habían tenido malos resultados estaban habían terminado al mismo tiempo, entonces había que esto es una cuestión que puede pasar a las empresas constructoras, que hay veces proyectos que tuvieron algún problema y que generaron malos resultados, con la paralización de varios proyectos productos de los problemas con la municipalidad. Entonces se juntaron dos malos resultados con paralización de proyectos, tanto de los propios como de clientes terceros, o otros proyectos que estaban por empezar y no empezaban producto del tema municipal. Entonces, eso generó un bache importante. Bueno, yo ingreso y con tal bendición de Dios otra vez que a los 15 días comienzan a reactivarse los proyectos. Entonces comenzamos a movernos. Pero ahorita está en un momento tuvimos o sea, el encargo que yo recibía sobre todo era sabiendo de que hay un potencial de crecimiento, es importante llevar a la compañía a una corporativización, era una empresa que había crecido, se había triplicado en 5 años. O sea, afortunadamente, del año pasado a este año hemos logrado superar ese bache financiero que te comentaba, hemos logrado ordenar muchas cosas dentro de, digamos, la certeza del cumplimiento de los plazos y calidad de los proyectos, mejorar los resultados, y este año vamos a tener un crecimiento de un poco más de 80% respecto a lo del año pasado. Entonces es un crecimiento fuerte de un año para otro. Entonces estamos recibiendo la enorme confianza de los clientes, así que estamos bastante contentos en ello. Y entonces me preguntaban hace poco, oye, pero entonces, bueno, esto en un año es un cambio bastante importante y rápido. Entonces, ¿qué se ha hecho? No le digo, bueno, es una suma de muchísimas cosas. Pero sin duda, la más importante ha sido que hemos subido los sueldos. Esa sí. Y entonces, y eso es lo que yo sé que es un poco provocador, pero es que en realidad ha sido, o sea, nos dimos cuenta de que para enfrentar para convertirnos en la empresa que aspirábamos ser, necesitamos gente que sea capaz de determinadas cosas. Entonces, las escalas salariales de las posiciones tienen que ser acorde con esa expectativa, o sea, poder jalar el talento acorde con lo que queremos que se maneje, pero claro, no podemos sobrepagar tampoco porque vamos a perder la competitividad, pero entonces tiene que ser, entonces logramos mover las escalas
y con eso, o sea, no significaba que a alguien que no debiese ganar más, Claro. que se le va a subir a la burra. Claro. Pero movimos las escalas, pudimos jalarnos algunos otros talentos, pudimos subirle el sueldo a gente que era muy buena y que corríamos el riesgo de perderlas porque no las teníamos en la escala adecuada. Claro. Y entonces, con eso, yo creo que ahora tenemos un equipazo. Yo realmente estoy muy contento con el equipo que tenemos, buen equipo. desde residentes, de oficinas técnicas, yo producción. estoy convencido, 100% convencido, ¿no?, de que un salario a una persona de talento te va a dar muchísimo más beneficios y muchísimo más valor. O sea, eso no tengo la menor duda, ¿no? Hay que saber diseñar la organización, todo para que no sea una organización ineficiente, pero se necesita, como decía mi ex jefe, tenía esta frase exacta, que era, hay que tener más talento per cápita y menos cápitas. O sea, más, lo que decía otro jefe, yo también decía, más jala un caballo que 100 pollitos. Entonces, claro, hay que, o sea, si fortalecemos el equipo con gente buena y tal, muchas veces ya no necesitas tantas capas de control. No necesitas tanto de esto, la organización puede ser menos personas, pero claro, personas con mayor cantidad de competencias, producto de su experiencia, su exposición a diferentes tipos de retos y demás. ¿Cuál es tu principal reto? ¿Cómo ves BIB de aquí a unos años? ¿O cuál es tu mirada, digamos, para el futuro de BIB Bravo? A ver, bonita pregunta. En la estrategia lo que aspiramos lograr es hacer crecer a la constructora, siempre dentro del grupo, es decir, la parte que nuestro socio inmobiliario, el grupo en realidad necesita de nosotros es mayor innovación para cada vez lograr proyectos más rápidos y que cuesten menos y que se vean bonitos y que tal, para que todo el ecosistema de negocio inmobiliario funcione. Entonces debemos tenerlo en esa lógica. Si con nuestros clientes terceros, el reto principal está en seguir pudiendo ganar a clientes inmobiliarios que confíen en nosotros en un esquema colaborativo, integrado, desde etapas muy tempranas y demás, y diversificar. Sí estamos entrando a otros mercados de edificaciones, pero sí queremos entrar en salud, queremos entrar en educación, o sea, con clínicas, con universidades y colegios, y estamos ya con los centros comerciales. Entonces hay esa ambición son unos skills distintos completamente y que tienes que tener gente para eso. Sí, y el reto principal está en cómo diversificar, pero sin salirnos de la esencia colaborativa. ¿Ya? O sea, porque yo no quiero entrar a si hay un proyecto muy grande, pero que no va a tener oportunidad de tener algunos aspectos integrados y colaborativos, entonces mejor no. No, pero que pues, mejor no, porque nuestra diferenciación va a estar en saber integrar especialidades, saber alinear intereses para que pueda haber la colaboración. La colaboración, en la que yo creo tanto, es un acto natural, una consecuencia absolutamente lógica si es que hay alineamiento de intereses. Entonces, lo más complejo es cómo ir encontrando, hay contratos que ya vienen así, y si el contrato no es así, cómo logramos que el cliente, nosotros y los diseñadores tengamos un objetivo común. O sea, ves un futuro bastante prometedor. O sea, soy muy optimista en lo que veo, en las ganas que le vamos a poner. Ojalá que el reto está en conseguir convencer a los clientes y diseñadores que quieran ir por el camino colaborativo. Es decir, si por ejemplo en una parte del mercado que querramos entrar, te digo, por decir cualquier cosa, hoteles, pero todos los clientes que están en hoteles, por más que uno les habla de lo colaborativo, la integración, la de acá, dicen, no, yo quiero el traslado total de riesgos y que ustedes ya vean y el que me da el... O sea, es una guerra de precios. Entonces no vamos a entrar. Y si de pronto eso también pasara en educación y en salud, que por más que da, entonces
No, No. ¿me entiendes? No nos vamos a salir del esquema en el cual creemos es un esquema más adecuado para todos, para el cliente y para nosotros, y para el cual nos hemos preparado para tener ventajas competitivas en esa forma de trabajar. Interesantísimo. Estamos ya, pensamos que va a ser 40 minutos y ya estamos una hora, pero no quiero abusar de tu tiempo, pero sí quiero hacerte algunas preguntas así rápidas. Claro que sí. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Uy, esto me agarra frío, pero Sí. a ver. O sea, estas son Este- preguntas así media frías, ¿eh? Sí, Algo que te acuerdas de tu padre, que estoy Sí. seguro. Pero sí, pues. sí, bueno, sí, ya. Una que me dio un muy buen amigo mío, que es así, de mis mejores amigos, y tiene 24 años más que yo. Y él me hizo notar que lo importante era lograr avanzar, hacer, no buscando que me escuchen la gente que ya me cree o que ya me quiere, sino Sí, ¿no? que más se Sí, avanzaba ¿no? si me hacía escuchar y me exponía a la gente que Yo creo tiene que- discrepancias conmigo, que tiene cosas contra mí, o que es, o sea, ser aplaudido por los que ya te quieren. No, Es, o sea, eso es fácil, pero no, te deja en tu zona de confort, Así no te es, hace sí. crecer, no te hace evolucionar. ¿No te ha pasado que estás trabajando con alguna persona que avanzas y después sientes que retrocedes Sí, y claro. después... Me ha pasado mucho, me ha pasado mucho. ¿no? Que- He encontrado en carrera un montón de veces ese tipo de, digamos, de frustraciones al final del día. Y más aún, como siempre, la mayoría de las cosas de mi carrera han estado vinculadas a transformación, a cambios, innovaciones, entonces más. Pues, o sea, que Cambio, algo medio cambio- bueno y pum. cambio la gente, bueno, esa experiencia que has tenido como gerente de recursos humanos, me imagino que ahí eso has tenido, digamos, muchos momentos en los que has trabajado con gente que sí te ha seguido y otros que decían que te seguían, pero quizás al interno O sea, no. te diré que me ha pasado en toda o sea, con el tema de la implementación de Lean, cuando estaba en excelencia operacional, me pasaba un montón, que llegamos una hora y que salía pues otra vez. ¿Y tú cuántos cubos de concreto has vaciado para que me vengas a decir como de acá? No, es que mira, tenemos que... O sea, esas les he pasado, pero, Bueno. o sea, verdad, cientos de veces. O sea, me ha tocado... O Entonces, sea, siempre he estado vinculado con ese lado. y dime una cosa, y dos preguntas, o sea, varias así, ¿no? ¿Algún libro que te haya marcado? Los de Jim Collins. Jim Collins, sí. Sí, el From Good to Great, que fue el primero que sí. leí de él. Ese es buenísimo, ese libro. Buenísimo. Pero buenísimo. de ahí, el Great by Choice que le siguió, creo que es mejor aún, pero claro, el impacto... Pero, No, o sea, es mejor aún, el primero es pero el primero me impactó más porque Sí. no había estado expuesto a ese lado, y ahí he leído varios de él posteriores, pero ese sería Sí. uno. Otro que me gusta mencionarlo mucho también es el de Sapiens, el de Yuval Noah Harari, que es como agarra antropología, historia, y más cosas, es fascinante. ¿Llegaste a leer de repente o no En busca de la excelencia de Tom Peters? No, ese no. Es Scaling Up Excellence, sí. Ese fue después, creo, ¿no? Sí, pero no. Yo lo leí también, ese la verdad que me impresionó bastante ese libro. Sí. Bueno, hay literatura. Sí, olvídate. Cosa. ¿Qué principio rige tu vida? Lo principal. Bueno, yo soy un hombre de fe, finalmente. Sí, yo lo veo. soy creyente, y entonces lo que rige es más o menos lo que nos pidió Dios, que, bueno, amar a los demás, buscar lo mejor para los demás como para uno mismo. Y entonces realmente trato de vivir en ese espacio en el cual respete, sirva, brinde cosas a los demás. Así no vaya a regresar. Normalmente la vida ha sido conmigo súper generosa, súper bendecida, y todo me ha regresado mejor, pero así no fuese. Lo correcto es servir, es dar. Sí, o sea, hay un dicho,
que es bien, bien duro, pero si naces para servir, si, naces para servir, pero si no sirves, Claro, sí. no sirves para vivir, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí, sí. Hay que vivir para servir, y, y, sí, porque si no, no sirves para vivir, algo sí, así. bueno, sí, algo así es, ¿no? Pero sí, sin duda, yo creo que se tiene una vida mucho más plena cuando se sirve. o sea, y además te sientes muy bien. Claro, por eso ¿No? O sea, eres feliz y eres agradecido con todas las cosas que tienes, te enfocas más en lo que sí hay que en lo que no hay, y te hace tener más empatía con las personas. Yo, por ejemplo, a veces, una vez, disculpa ahí que interrumpa un segundito, pero una vez, en uno de los lugares que trabajaba, para que no se sospeche de quién estoy hablando específicamente, contratan un coach, porque justo iba a haber una serie de transformaciones ahí también. Entonces, habían dos personas que eran pares míos, y entonces todas nuestras funciones iban a ver trastocadas, y había una serie de cosas, y había uno en particular que veía todo esto así con un poquito más de conflicto y tal. Y entonces actuaba un poco agresivamente a veces y quería meterse. Entonces el coach me preguntaba, oye, ¿y qué pasó acá? Y entonces yo le explicaba así esto, y entonces dijo acá y se metió en esto. Y todo. Digo, pero todo lo que me cuentas, o sea, discúlpame, pero todo lo que cuentas, me lo cuentas con una cara de tranquilidad, y que ciertas cosas uno dice, oye, pero ¿cómo no las cuenta con cólera? Porque dice, mira, se metió y se fue acá. Digo, no, pero es que, mira, yo ya aprendí a ser muy selectivo con qué me va a molestar. O sea, hay tantas cosas que son inevitables, por las cuales uno va a tirar o sentir pena, que por cosas que son más superficiales. Al final del día, esta es una persona que lamentablemente no ha aprendido a confiar en otras cosas, y siente que tiene que tener el control, y por eso se mete, y entonces hasta más bien creo que debe sufrir un poco, porque nunca se puede tener tanto control, y entonces tal. Y me dice, ay, ¿y tú cuando hablas con él le pones esa cara que me estás poniendo ahorita? Bueno, sí, y a eso le debe dar más cólera, porque encima él te está diciendo así. Entonces, mira, hay que estar sirviendo a los demás. Bueno, eso es otro tema, pero ya no me voy a meter mucho, pero tiene mucho que ver con la paz interior también. Sin duda. ¿No? Eso está muy relacionado con el tema que tú me dices de fe. Yo me siento realmente muy contento por estar muy en paz. Siempre que yo me considero una persona feliz, que no es que no pase por momentos de tristeza o de angustia, pero soy un feliz que a veces está triste. O sea, pero soy una persona que está feliz, que no tiene que ver con la alegría, sino con la paz, ¿no? ¿Cuál es tu definición de éxito? Sí, estamos entrando en preguntas. Sí, pero son buenas. Mira, hay varias. Diría que la principal tiene que ver con servir, con creer que uno está logrando significar, o sea, dar todo lo que uno pudo dar de sí por los demás. Primero va a ser tu familia, pero y tratar de ir ampliando el círculo a amistades, o a los compañeros de trabajo, o a los que se les puede dar, pero sí, cuánto pueda uno alcanzar su propósito personal, que el mío creo que tiene que ver con desarrollo de personas y cosas por el estilo, por lo que yo me he analizado a mí mismo, pero es... Y por lo que me cuentas, porque digamos, por esto que estamos conversando, eres una persona de fe y te gusta ayudar a la gente. Eso tiene mucho relación con lo que estás diciendo, ¿no? El éxito va a estar por ahí, ¿no? O sea, por sentirse de que uno ha logrado dar, pero claro, es un círculo virtuoso, pues, o sea, no es una empresa, o sea, yo quiero estar a cargo de una empresa que es exitosa y que desarrolla personas que hacen que esas personas, con su talento, permiten que la empresa siga creciendo, y así sucesivamente. Entonces, ellos mismos sigan creciendo. Así es, o sea, por eso ayudamos a que la gente crezca, que hace crecer a la empresa. Y que esa empresa crece y hace... Entonces, esos círculos virtuosos, porque el tener fe y querer servir no significa
filantropía, sino No, significa crear círculos virtuosos, sostenibles, que se desarrolle, que la gente se desarrolle, que ayudarla a que se desarrolle para que tenga dignidad, ¿no? No darle un pan para que coma y entonces viva de la... sino enseñarle a trabajar, que pueda él producir sus cosas y darle condiciones para que pueda desarrollarse, ¿no? Y demás. Una última pregunta. Sí. ¿Qué escogerías? ¿Tener un negocio muy rentable con un producto que la gente no le gusta? ¿O un producto que no es rentable, pero fascinante y puede ser escalable? A ver, yo supongo, si puede ser escalable, en eso último que has dicho, supongo que otra vez, si creo que el producto es bueno, y que tiene potencialidad de escalabilidad, aunque ahorita le esté yendo mal, yo soy un convencido, pues, yo soy de seguir sueños, de seguir apuestas, pero me tiene que convencer eso, o sea, tengo que creer en su potencial. Si creo que es escalable y tal, seguiría por eso a que lo otro me da plata, pero no me da satisfacción, no me da el reto, es que esas ganas te digo una cosa, con todos los que he entrevistado hay un tema común, ¿ya? Tema de valores y gente de éxito, todos los que la verdad que entrevisto son gente de éxito, ¿no? Valores, esfuerzo, fe, ¿no? O sea, la verdad que es común. O sea, yo creo que en este grupo que estamos, ¿no? Esto al menos, lo que te digo, es bien común en todos. Oye, muchas gracias, muchas gracias, amigos, ¿no? Acá hemos conocido un poco más de Jorge Luis Izquierdo, gerente general de Baby Bravo. Es un gran profesional que tiene una gran historia que nos ha contado, que estoy seguro que va a servir de inspiración a muchos, ¿no? Y va también tu experiencia a ayudar a otros. Oye, muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias a ti, Antonio. Ha sido un placer esta conversación. Ya nos estaremos viendo en otra entrevista en Construyendo Conexiones.